vamos a comprender a qué nos referimos con la era presente. Y vamos a ver el diamante desde diferentes ángulos, porque el Señor es así. Él oculta una verdad para que aquel que ama la verdad la busque. ¿Se acuerdan? El dueño de un terreno esconde la perla preciosa y luego los que la encuentran, si la encuentran es porque la estuvieron buscando, van y venden todo para luego comprar ese terreno, y es la perla de gran precio, la razón. La escritura nos dice en Proverbios: compra la verdad y no la vendas. ¿Sí? Compra la verdad y no la vendas. Y recordemos que en el tiempo del fin, el apóstol Pablo nos dice que a los que no aman la verdad, sino que aman lo contrario, es decir, la mentira, el ser engañados, el Señor enviaría un espíritu de error. ¿Para qué enviaría un espíritu de error? Para que crean a la mentira. Entonces, en nuestro corazón debemos de definir si amamos, si vamos a amar la verdad o la mentira. A quien ama la verdad, Dios le va a revelar la verdad. Y a quien ama la mentira, Dios le enviará un espíritu de error para que sea engañado. También a Juan le fue dicho que en el tiempo del fin, el que es puro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se purifique más, y que es el que es inmundo, el que ama la inmundicia, sea más inmundo todavía. Es decir, si ya determinaste algo en tu corazón, pues ve detrás de ello. Si es la pureza, tras la pureza. Y si es la inmundicia, tras la inmundicia. Así es Dios, nos da a elegir, a escoger. Lo primero que quiero que veamos, y todo lo vamos a ver dentro del carácter de Dios, es que el carácter de Dios es inmutable. ¿Qué quiero decir con que el carácter de Dios es inmutable? Iremos por algunos versículos. Hebreos capítulo 13, versículo 8, nos dice lo siguiente: Jesús, el Mesías, el ungido, o Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué es inmutable? Algo que no tiene variación, algo que es firme y permanece en su estado sin ser conmovido. Entonces, Dios nos dice que Él es el mismo ayer, que es el mismo hoy y es el mismo por los siglos, por la eternidad. Entonces hay algo en Dios, es su naturaleza, y su naturaleza tiene que ver con su carácter, y su carácter es que Él no cambia. ¿Perfecto? Nuestro Dios no cambia. Así como trató a su pueblo en el pasado, lo trató en los días del Nuevo Testamento y lo trata hoy. Eso es algo muy importante a entender. Si somos el pueblo de Dios, los tratos de Dios en el pasado, en el presente, como en los días del Nuevo Testamento, serán iguales. Dios tiene la misma forma de tratar a su pueblo. Siguiente versículo está en Colosenses 1:17 y nos dice algo acerca de Jesucristo también. Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Escuchen, hasta el sol tiene su energía o toma su energía para poder existir y subsistir de Jesucristo. Él es antes de todo, y todo lo que hoy existe es sostenido por Jesucristo. Tu vida, tú respiras, yo respiro, porque Jesucristo nos sustenta. Perfecto. Siguiente versículo. Eclesiastés 1:9. Esto es uno de los descubrimientos más importantes de el hombre más sabio de la historia, de Salomón. Y él descubrió lo siguiente, y nos hace una gran pregunta: ¿qué es lo que fue en el pasado? Sí, ¿qué es lo que fue? Incluso esto va más allá de la creación de Adán, de la generación o del género de Adán. ¿Qué es lo que fue? Y aquí él nos responde: lo mismo que será. Es decir, que lo que va a ser en un futuro es lo que ya fue. Esto es parte del carácter inmutable de Dios. Siguiente. ¿Qué es lo hecho?
Y nos vuelve a decir lo mismo que se hará. ¿Ven? Lo que fue es lo que será. ¿Qué es lo que fue hecho? Lo que se hará. ¿Y qué más? No hay nada nuevo bajo el sol. No existe nada nuevo bajo el sol. Y solo los sabios pueden entender, porque solo a ellos les es revelado. Siguiente, quiero que veamos esto. Apocalipsis 1:8. Esto aparece no solo en el capítulo 1, sino que aparece en los dos capítulos finales de Apocalipsis, en el 21 y en el 22. Yo soy el Aleph, el Alfa, la A y también la Z. Es decir, él usa una figura y es todas las letras. Y se va a la primera y se va a la última para decirnos todo lo que existe, existe dentro de él. Y eso es lo que Dios le reveló a Moisés cuando Moisés le preguntó cuál era su nombre. La mayoría de Biblias traducen yo soy el que soy, pero en el hebreo es muy interesante porque él dice Hayá, hacer, Hayá. ¿Qué significa? Yo soy y seré lo que quiero ser. Es decir, que Dios no tiene una forma definida. Él es y siempre ha sido lo que él quiso ser. En ese momento para Moisés era fuego, luego fue nube, luego fue viento, luego fue una roca, luego fue agua, luego fue carne, luego fue maná. Y Dios siempre tomó la forma y ha tomado la forma que él quiere ser. Es parte del carácter de Dios. Ahora, él es el alfa y la omega, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de ser y que está viniendo. Esto es muy interesante, estoy leyendo de la Biblia textual, y que está viniendo el Todopoderoso. Él está viniendo siempre, pero tiene dos venidas de manera muy visible y en cuerpos obviamente diferente. Uno era el cuerpo como cordero y otro es el cuerpo como león o como rey. Entonces vemos esto como parte del carácter de él. Él es antes de todo, él es a través de todo y será después de todo. Todo lo que ha existido, todo lo que existe y existirá, existe en él. ¿Entienden? Todo dentro de él. Siguiente. Vamos a ver algo aquí muy interesante ahora. Ahora vemos algo muy importante. Dentro del carácter de Dios, el Dios que no cambia es un Dios que produce cambios, que transforma. Y veamos algunos ejemplos escriturales. El primer ejemplo que vamos a ver aquí está en Amós 5:8. Nos dice, aquí se presenta como creador, que creó las Pleiades y Orión. Es decir, todos los planetas que existen fueron creados por la mano del Señor. No solo los creó, sino que le puso leyes. Y aquí se explican ya las leyes. Que cambia en mañana las tinieblas. Ahorita en la mayoría de países, es decir, en todos los países de los que estamos conectados ahorita, lo que tenemos afuera son tinieblas. Pero en unas horas, estas tinieblas serán convertidas en luz en la mañana. Él estableció los tiempos y las leyes para los tiempos. Y oscurece el día como noche, que llama a las aguas del mar, es decir, la lluvia. ¿Qué hombre puede cambiar la noche en mañana? No hay forma. ¿O qué hombre puede impedir que la mañana venga? No hay forma. ¿Qué hombre puede hacer que las lluvias lleguen a su tiempo, en sus estaciones? No lo hay. Dios, vemos cómo va transformando las aguas del mar en lluvias y no cae salada, cae deliciosa. ¿Quiénes han tomado agua de la lluvia alguna vez? Si han tomado, pues qué rico. Entonces ahí vemos que Él va haciendo cambios, Él hace transformaciones que el hombre no puede hacer, Él lo hace. Y vemos estos ejemplos. Sigamos viendo más ejemplos, porque esto es muy importante entenderlo para lo que tenemos al final. Versículo 3, capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 1 y 2. Citado por mucha gente, hasta por los que no son creyentes. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo los cielos tiene que su hora.
¿Sí? Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Vemos que todo tiene su tiempo. ¿Quién estableció los tiempos? ¿Los estableció el hombre? No. Lo estableció Jehová, el creador. El creador que transforma la noche en mañana y que transforma las tinieblas en luz, que transforma las aguas del mar en lluvias que riegan la tierra y que hacen producir la tierra. El que tiene el poder para transformar todo, también tiene el poder para establecer lo que va a suceder en cada tiempo. Él hace que las cosas sucedan en la hora específica. Daniel lo entendió y dice: Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y establece los reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel lo dice, y esto dentro de la profecía, y alguien lo entendió perfectamente: Nabucodonosor, aquel orgulloso y prepotente emperador, rey de Babilonia. Dios lo convirtió de rey ¿a qué? A un asno montés, hasta que se humilló en 7 tiempos y que invocó y adoró al Dios de los cielos, y Dios lo restituyó. Vean cómo Dios puede transformar a reyes en asnos, y yo tengo la esperanza de que transforme a este pollino también en alguien útil algún día. Siguiente, esto nos va a ayudar a entender otro aspecto del carácter de Dios. Ahora veamos cómo Él determina. Cuando hablo de determinar, de que Dios determina, es importante saber que Él anticipadamente determina, dentro de los tiempos que Él establece, los eventos que van a acontecer, los escenarios y las personas que van a ser parte de esos eventos dentro de esos escenarios. A lo largo de toda la Biblia, Dios lo ha establecido. Esto nos va a ayudar a entender algo muy importante para entender el tiempo del fin. Hoy les estoy dando quizás podemos decirlo como pautas para que ustedes dentro de sus estudios puedan entender el carácter de Dios y entender los tiempos que vivimos. En Génesis capítulo 41, versículo 32. Aquí está José, una figura de Jesucristo, y está ante Faraón, quien tiene un tremendo problema. Tiene un sueño y lo sueña 2 veces. Y aquí viene José para darle la interpretación, y es lo que José le dice: en cuanto a la repetición del sueño, oh Faraón, 2 veces, o sea, lo soñaste una vez y luego te fue confirmado. Entonces vemos que Dios determinó algo para Egipto y se lo revela al Faraón en sueño. Faraón recurre a todos sus sabios, ninguno lo entendió. Luego Dios se lo confirma, y hay un hombre ahí que le puede revelar al Faraón, y aquí está, le revela lo que sucede, lo que va a suceder. Pero lo que quiero que veamos aquí es que dice que Dios se lo reveló y se lo confirmó. Dios revela, da a conocer algo y lo confirma. Es una de las partes importantes de Dios. Él no lo dice una sola vez, sino que luego lo confirma, parte del carácter de Dios. ¿Y qué es lo que Él confirma? Lo que está determinado. ¿Por qué? Por Elohim. Y Elohim se apresura a ejecutarlo. Faraón, tú lo vistes una vez y te fue confirmado. ¿Por qué? Porque ya está determinado por Dios, y Dios se va a apresurar a cumplirlo. Así que no hay nada que lo detenga. Ya está determinado, y tú, que eres el poderoso de la tierra, no puedes detenerlo. No hay nadie sobre la tierra que pueda detener lo que está determinado por Dios. Lo que está determinado por Dios para este tiempo, el coronavirus, no hay nadie que lo pueda detener. Y déjenme decirles que se irá cuando Dios quiera que se vaya, y si no, se quedará con nosotros. Isaías 46:10. Me encanta este versículo porque es uno de los alardes de soberanía más extraordinarios en toda la escritura. Y vean lo que Dios dice: que desde el principio anunció el fin. ¿Cuándo anuncia el fin? ¿Cuándo anunció el Señor el coronavirus?
Desde el principio. Desde el principio. El fin está anunciado desde el principio, desde lo antiguo. Cosa que no estaba hecha antes de que sea hecho. Que digo, mi designio, mis misterios, la palabra designio es misterios. Se cumplirá, mis misterios se cumplirán. Es decir, lo que está oculto se cumplirá. Lo que otros no han visto, lo que otros no saben que sucederá, se cumplirá. Y lo ha venido revelando a ciertas personas. Como les decía la vez pasada, el juicio sobre Sodoma y Gomorra era un secreto para Sodoma y Gomorra, pero no para el amigo de Dios, no para Abraham, no para el intercesor. Para Abraham no era un secreto. Y Abraham recibe el secreto de Dios y empieza a interceder. Entonces vemos aquí una de las cualidades extraordinarias, y es ser un amigo de Dios, vivir en amistad con Dios. Abraham era un amigo de Dios. Y por ser un amigo de Dios y por ser alguien dentro del propósito eterno, dentro del propósito redentor, él recibió la revelación. Es decir, lo que va a suceder en el fin, sí ha sido revelado. Más adelante veremos a quienes Dios se lo ha revelado. Siguiente versículo. Me encanta este versículo, porque esta es la madre de todas las profecías junto a Génesis 1:1. Todo lo demás, la mayoría de personas creen que son las 70 semanas. No, es este momento. Es el momento en que Dios ve una conducta en el hombre y entonces toma la decisión de determinar el tiempo. Dios determinó un tiempo específico que estaba dentro de su plan, dentro de su propósito. Génesis 6:3. Pónganle a este versículo la madre de todas las profecías. Entonces dijo Jehová, mi espíritu no permanecerá o no contenderá o no luchará con el hombre para siempre con el hombre. ¿Por qué razón? Porque ciertamente es carne y sus días serán 120 años. En un tema que se llama la última generación, dentro de los códigos proféticos, hablaré de esto. Permítanme explicarle brevemente. Estos 120 años no tienen que ver con la edad individual del individuo en aquel tiempo, tampoco tiene que ver con la edad de la generación antes del diluvio. Tiene que ver con un término hebreo que es Shanán, y Shanán significa años jubilares, es decir, 40 más 1, 50. Y si uno multiplica 50 por 120, le da 6,000. Y 6,000 años serían determinados por Dios para tratar con el hombre que su carne ya no quiere volverse a Dios ni sujetarse a Dios. Y esto tiene que ver con lo que Dios hizo desde el principio. ¿En cuántos días hizo Dios la creación? En 6 días. Y en estos 6 días, ¿qué fue lo que pasó? Terminó la obra y el séptimo día reposó. Luego se nos dice que para el Señor un día es como 1000 años, y entonces tenemos esta creación donde nosotros vivimos, que fue hecha en 6 días, y luego en el séptimo día, milenio, por decirlo así, 7,000, Él reposa. Bueno, Él ya reveló aquí que todo el tiempo que Él iba a tratar con el hombre era 6,000 años. Y luego viene la era del milenio o la era mesiánica. Y aquí les voy a presentar otro aspecto muy importante, que otra de las características del carácter, de la naturaleza de Dios, es que Él advierte, nunca hace nada sin antes advertir. Y Él advierte a través de sus profetas. Él lo revela primero a sus siervos, los profetas, para advertir al pueblo. Entonces, veamos Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Esto es maravilloso, porque el escritor de Hebreos se introduce a este libro, revelándonos, haciéndonos un resumen de todo lo que Dios ha hecho. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo, ¿cuántas veces habló en el tiempo antiguo? Muchas veces. ¿De qué manera? De muchas maneras. ¿A quiénes habló? A los padres por medio de los profetas. Ahora nos dice, en estos postreros días nos habló por medio de ¿quién?
del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Entonces vemos que Dios ha hablado de muchas maneras a los padres en el pasado y habló por medio de los profetas, y en el tiempo presente habló por el Hijo. Esto les va a encantar, porque aquí está una de las revelaciones más importantes dadas en toda la Escritura. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, la conexión más importante, el hilo más importante, porque la Biblia es un libro de hipervínculos y un vínculo principal de toda la revelación es esta. Y Dios le dice a Moisés: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Es decir, tú eres un tipo de ese profeta, Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Jesús dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El Hijo no habla nada por su propia cuenta, sino lo que oye al Padre, eso habla. Y luego dice: y sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras, ese profeta tendrá en su boca la palabra del mismo Dios eterno. En mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. Es decir, que cualquiera que no oiga las palabras del profeta y las obedezca, Shema es la palabra, Shema significa oír y obedecer. Las dos palabras y acciones van juntas, oír y obedecer. Ahora vamos al Nuevo Testamento y vemos al profeta. Apareció una nube, eso es Marcos 9:7, apareció una nube que los cubría, y de la nube salió una voz: este es mi Hijo amado. ¿Y qué es lo que dice el Padre? A él Shema, a él oír y obedecer. Este es el profeta, oír y obedecer. Allí están los dos grandes referentes del Antiguo Testamento: el referente que dio la ley y el profeta más grande considerado de todo el Antiguo Testamento, Elías. Y en medio de los dos está el profeta como Moisés. Y vean el testimonio, todo se recapitula en él. Lo que Moisés dijo, lo que los profetas dijeron, es lo que mi profeta, mi Hijo amado, en quien me complazco, tiene que decirles. Por eso, óiganlo a él oíd, a él Shema, oír y obedecer. Y recordemos algo, anótenlo para que lo revisen. Salmos 2. Ahí tenemos el gran conflicto de los reyes de la tierra y de todos los enemigos de Yeshua, del Hijo, todos amotinando, todos queriendo destruirlo, todos queriendo levantarse y todos queriendo rebelarse contra él. Eso es un tema para estudiarlo después. Ahora quiero que veamos, esto es lo final, la advertencia del profeta. Dios le dijo: un profeta como tú, Moisés, levantaré de en medio de tus hermanos, a él daréis oído, a él Shema, a él obedeceréis. Y si no obedecen a ese profeta, se encenderá su ira, serán destruidos. De eso depende. Ahora quiero que veamos la advertencia de ese profeta y vamos al inicio. Vamos a resumir esto. Vamos al inicio. Aquel día en Cafarnaúm, en la sinagoga, donde él había ido siempre con sus padres hasta que vivió José. Parece que en este momento ya José no vivía, porque él, como hijo mayor de María, como el representante, como el primogénito de esa familia, le tocó el turno, la lectura. Vean, en el tiempo de Dios, él llega y en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Él, como el hijo mayor de esa familia, dentro de la tradición, se levanta a leer. Le fue dado el libro del profeta Jeremías, Isaías, y él lee en Isaías 62, para los que tenemos Biblias con capítulos, 62, 1 y 2. Pero vean algo interesante y les voy a hacer una comparación enseguida. Pero él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto, ¿qué cosa? Me ungió. Este es el profeta ungido. ¿Para qué?
¿Para evangelizar o para anunciar las buenas nuevas? Aquí está la razón por la que es ungido, para que la palabra de Jehová, la palabra del Padre, esté en su boca y está dirigida a los pobres en espíritu, a poner en libertad a los cautivos, a restaurar a los que están con su corazón roto, dar vista a los ciegos y a enviar en libertad a los oprimidos. Y él concluye en el versículo 19 a proclamar el año agradable del Señor. Ahora vea, aquí él enrolla el libro y se lo da al ministro y dice, hoy se cumplió. Un momento, ¿se cumplió? Bueno, vamos a ver qué se cumplió. Vamos a la profecía original, lo que él está citando, y veamos que él interrumpió la profecía y no la concluyó. Enrolló el rollo antes de que se leyera todo lo que el profeta Isaías anunció acerca de él. El espíritu de Adonai, Jehová, está sobre mí porque Jehová me ha ungido. Esto es lo que Jesús estaba leyendo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a quienes, a los abatidos, a vendar a los de corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable de Jehová. Vean, él se detuvo, él interrumpió esta parte de la profecía, y el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los que lloran. ¿Por qué él no dijo el día de la venganza? Porque en su primera venida él no venía a tomar venganza, él no venía como león, él no venía a guerrear, él no venía a establecer su dominio con vara de hierro. Entonces él enrolla, y aquí vemos que él solo presenta la parte del Mesías Cordero, pero se guarda la parte del Mesías León. ¿Lo vemos? Él interrumpió la profecía, no la leyó completamente, pero hay una advertencia al final. Él predicó, anunció el reino, tomó discípulos, los capacitó, los llenó de su espíritu y los envió a las naciones. Luego nosotros volvamos al capítulo 23. Esto es de sus últimos discursos, y en sus últimos discursos se los da al sistema religioso. Él empezó en conflictos con los religiosos y termina en conflictos con los religiosos, y él hace una declaración. Mateo 23:36: de cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué generación? Esto es importante. Y algo va a venir sobre esa generación. ¿Qué es lo que va a venir sobre esa generación? Sigamos con la advertencia del profeta. ¿Cuál generación? ¿Y qué vendrá sobre esa generación? La generación a la que vino él y se manifestó, a la que le estuvo hablando por a los padres, por los profetas, de diversas maneras. Y veamos lo que dice aquí en los siguientes versículos. Mateo 23:37, siguiente versículo al 36. Para esa generación, él ha subido al monte de los olivos, y desde el monte de los olivos, él proclama: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? Aquí vemos que Jesús está haciendo mención al pasado, a la paciencia divina, a la insistencia divina de querer hablar y darle la oportunidad al pueblo de que Shema, que oiga y obedezca. Pero ¿qué es lo que pasa? Versículo 38. No quisisteis. El 38 declara el presente que tendrá esa generación, el fin que tendría esa generación, la generación de sus días, que fue testigo de su primera venida. He aquí vuestra casa os es dejada
desolada. ¿Cuándo aconteció eso? En el año 70 después de Cristo. Permítanme hacerles un resumen de eso. Él asciende, el evangelio es predicado en Jerusalén, luego hay persecuciones, los discípulos escapan y aquella generación que fue testigo de la primera venida del profeta que el Señor levantó de en medio de ellos, al que debían oír y no oyeron, ya habían rechazado a todos los profetas, pero por no oír al Hijo, la ira de Jehová se encendió en contra de aquella generación y Jerusalén fue hecha desierto. En el año 70, Tito, el general romano, el hijo de Vespasiano, rodeó la ciudad y la tuvo rodeada, sitiada por tantos días que el agua y el alimento pereció y la gente empezó a morir de hambre. Fue tan terrible el testimonio que se dice de esa generación, cómo pereció, hasta una madre asó a su hijo porque no tenía nada que comer. Cuando los romanos entraron a la ciudad, no pudieron tomar botín porque la peste, la podredumbre que había en toda la ciudad era tan tremenda que no podían tomar nada. Y entonces tomaron la decisión de incendiar la ciudad. Y ahí se cumple lo determinado y la advertencia del profeta sobre aquella generación. Los que sobrevivieron fueron llevados esclavos a Roma. Más de 1.200.000 personas se pudrieron sus cadáveres dentro de sus casas. Se dice que cuando un familiar iba a enterrar el cadáver de un hermano, de un pariente, moría mientras estaba haciendo la sepultura por la debilidad y por la contaminación, por las pestes que se proliferaron, las infecciones en medio del asedio. La declaración del profeta para aquella generación se cumplió en el año 70 y Jerusalén vuelve a ser nación hasta en el siglo pasado. Siguiente versículo. Ahora viene el futuro. Y aquí está Mateo 23:39. Le fue dicho a esa misma generación: porque os digo que desde ahora en adelante de ningún modo me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch Abba Hashem Jehová. Aquí está diciendo el futuro. Esta generación ya no me verá más. Sus hijos en un futuro me verán cuando estén listos para declarar: bendito el enviado, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Baruch Abba Hashem Jehová. Este es el futuro y eso es lo que nos dicen los profetas. Mirarán aquel a quien traspasaron, harán lamentación, teshuvah, arrepentimiento, y entonces llegará la salvación para el pueblo de Judá, para el pueblo de Israel. Mateo 24, 34 y 35. Pónganle ojo a esto, porque aquí la palabra generación, que vamos a leer como linaje, es mencionada nuevamente, pero ya no es la misma generación, ahora es otra generación. De cierto os digo, de ningún modo pasará este linaje o generación hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué le pasó a aquella generación que rechazó al profeta, al Mesías en su primera venida? Todo lo que estuvo determinado sobre ella y toda la sentencia se cumplió, tal como lo dijo el profeta. Ahora él no está hablando de la generación pasada, está hablando de una generación futura. ¿Cómo lo sabemos? Porque los apóstoles, especialmente Pedro, Juan y Jacobo, le hacen una pregunta después que él sale del templo y después de dar este discurso donde él estuvo muy enojado contra los fariseos y los escribas, los saduceos, y él se va al Monte de los Olivos, y en el Monte de los Olivos Pedro, Jacobo y Juan le preguntan: dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Ya no está hablando de esa venida porque él ya vino.
Está hablando de la segunda venida de Él en el futuro. Y entonces Él empieza a declararle todo lo que va a acontecer. Y cuando está concluyendo todas sus declaraciones y eventos que vendrían, entonces Él hace otra vez la declaración. De cierto, os digo que de ninguna manera pasará esta generación. Ya no es aquella generación, sino una generación en el futuro, sin que todas estas cosas acontezcan. Aquí tenemos nosotros un espejo en la primera generación. Oír a Yeshua y obedecerlo y honrar al Hijo para que no se encienda la ira de Jehová es determinante. Para su segunda venida, debemos de ser amigos del Hijo, como Abraham, no solo para entender los tiempos, sino para poder ser parte de su reino. Que tomen en cuenta todos los consejos que Yeshua dio a la primera generación. Dijo que nadie pusiera sus ojos en la capa. ¿Sí? Si estaba en la azotea, que no baje a tomar la capa, sino que huya a los montes. Si aquella primera generación hubiese hecho caso del consejo del profeta y se hubieran ido a los montes en el asedio de la ciudad, no hubieran muerto. Pero ellos no oyeron ni obedecieron al profeta y por eso se quedaron dentro de Jerusalén confiando en los muros de su ciudad. ¿Qué pasó? La destrucción llegó sobre ellos y no escaparon. Ahora, la advertencia para la primera generación es la advertencia para la segunda generación, porque Él hace remembranza de lo mismo. Si veis la abominación desoladora, Jerusalén rodeada de ejércitos enemigos, de ejércitos paganos, huid a los montes, huid, salid. Y este es uno de los consejos más importantes. Hermanos, es mejor estar en el monte que en las ciudades. Y oír al profeta es determinante si queremos escapar. Quiero cerrar este mensaje diciéndoles lo siguiente. Somos la última generación. Vamos a ver esto y estamos llegando al final de la última generación. Los dolores de parto o los principios de dolores de parto que estamos viviendo son una señal inequívoca de que el Maestro nos está advirtiendo. Nos está advirtiendo con sus palabras. Él no las volverá a repetir. Por eso Él quiso y estableció dentro de su voluntad que sus discípulos, sus enviados, las escribieran. Y todos los consejos de Mateo 24 son determinantes. Aquella generación o aquel momento en el que el Señor tomó la decisión de determinar 120 generaciones o años jubilares fue porque esa generación antes de Noé lo único que quería es los placeres de la carne. Por eso Él dijo, el hombre ciertamente es carne. Así que he determinado darle 6,000 años. Y en 6,000 años, el hombre, cuando estén por cumplirse, volverá a ser como la generación de Noé. ¿Acaso no dice eso Mateo 24? Que en los días de la venida del hombre, nuevamente la generación de esos días será como la generación de los días de Noé, donde todo lo que se persigue es lo material. Y hermanos, aquí yo quiero ser muy enfático porque ¿qué ocupa el primer lugar en tu corazón? Yeshua dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadiduras. ¿Es el reino de Dios? ¿Es el rey de ese reino el que ocupa nuestro primer lugar? ¿O todo lo que nos está quitando el sueño es lo material? ¿Es una casa nueva? ¿Es engrandecer nuestro negocio? ¿Es aumentar la cuenta bancaria? Los peregrinos son los que entraron a la tierra prometida, a la herencia. Abraham fue un peregrino.
Isaac fue un peregrino. Jacob fue un peregrino. Y aun cuando entraron a la herencia terrenal, siguieron siendo peregrinos, porque su mirada estaba puesta en la patria celestial. Todo lo que necesitamos, esto es necesario, pero Jesús nos dijo, no os afanéis, mirad los lirios del campo. Comer es necesario, pero Jesús nos dijo, no os afanéis, mirad las aves de los cielos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Estamos a las puertas de entrar al reino, pero si el reino y el rey no es el que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, de nada nos servirá entender que somos la última generación y que los días de Noé han llegado, que ahora el hombre lo único que quiere es satisfacer los deseos de su carne. Hermanos, el arca está abierta, pero para entrar al arca es determinante que nuestro principal amor sea el reino, sea el rey, sea oír, obedecer y honrar al profeta, al hijo, a él oíd. Si ahora, en el tiempo en que vivimos, no es el reino el primer lugar, si no nos estamos preparando para vivir en el reino, si no estamos practicando las bienaventuranzas que son las leyes y los mandamientos de este rey, de este profeta, hermanos, ¿qué esperanza hay de entrar al reino? No escaparemos. El juicio vino sobre aquella generación y todos fueron llevados por el juicio de las aguas sobre aquella generación. ¿Por qué? Porque aquella generación no estaba poniendo sus ojos ni oyendo al profeta de aquel momento, a Noé, ni quisieron seguir la instrucción, no obedecieron la instrucción del Dios Altísimo a través de su profeta para ese momento. Aunque la puerta estaba abierta, aunque había lugar, ellos no entraron. Y vean, los animales tuvieron mayor discernimiento y oyeron y obedecieron. Escuchen, en la generación de Noé los animales hicieron Shema, no los hombres. Los animales hicieron Shema. Y es increíble, pero en estos días es más factible que haya obediencia en la misma naturaleza y en los mismos animales que en el mismo hombre, porque algo pasó con el hombre que se olvidó de la ley de Jehová, y es que se volvieron como las bestias, así como Nabucodonosor, que tuvo que ser humillado y vivir como bestia hasta que reconociera al Dios Altísimo. En nuestros días, la generación de Noé es una generación que no está poniendo sus ojos ni está prestando oído al profeta, a Yeshua, el que nos habla a través de la escritura y a través de diferentes siervos. Hermanos, puedes ser un religioso y puedes creerte un hijo de Dios, pero si no lo estás oyendo y obedeciendo, si no hay Shema en tu corazón, no hay lugar para ti en el reino. Si no estás honrando al Hijo, no hay lugar para ti en el reino. No hay lugar para mí en el reino, si no Shema, si no oímos y obedecemos. Esta generación que vivimos no pasará sin que los diferentes juicios caigan. Pablo dijo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Ya vino la apostasía? Shema. Oír y obedecer. ¿A quién? A Yeshua, el profeta. Sus palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Quiero invitarte a que examinemos, y yo mismo, examinemos nuestros corazones. Sé que tenemos la esperanza en el reino, pero no nos engañemos. Los caminos conducen a destinos. Nadie puede llegar
a una ciudad si toma el camino equivocado. El camino correcto es Shema, oír y obedecer la voz del profeta. La voz del profeta. Los profetas antiguos nos hablaron de él. Él vino y nos habló las palabras de Jehová. Ahora, sus enviados a través de todos los siglos han estado hablando la voz de ese profeta, que es la voz de Jehová. El que la oye y la obedece, ese entrará al paraíso. La razón por la que Adán salió del paraíso fue porque aunque oyó, no obedeció, fue expulsado. Para entrar al paraíso, los vencedores son los que oyen y obedecen. Por eso el clamor del Espíritu a lo largo de Apocalipsis y de las parábolas del reino es: el que tiene oídos, Shema, oír y obedecer lo que el Espíritu dice a la iglesia. Los que Shema, ellos entrarán al reino. Amén. Oremos. Amén. Señor, tú has estado hablando a nuestros corazones de diferentes maneras. Hemos leído tu palabra a través de las Escrituras y hemos oído a tus mensajeros. La naturaleza nos ha hablado, la creación misma nos ha hablado, y hoy, a través de este tiempo que estamos viviendo, estás hablando a nuestro corazón. Permite que oigamos, pero junto con el oír, envía tu gracia para que podamos obedecer a tu palabra y que nos volvamos a tu ley, que nos volvamos a tu instrucción y que la cumplamos en el amor a ti sobre todas las cosas y en el amor al prójimo. Señor, tú nos resumiste toda la instrucción en estos dos grandes mandamientos, en amarte a ti y en amar a nuestro prójimo. Por favor, hoy que nuestro corazón se llene de tu amor y que, como dice Pablo, que tú derrames en nuestro corazón por medio de tu Espíritu el amor del Padre. Oh Padre amado, danos hoy oídos para oírte y un corazón para obedecerte. Como David dijo, crea en mí, renueva un espíritu nuevo y crea un corazón nuevo en mí. Te lo suplicamos en el nombre de Yeshua. Amén.